Hola, hoy vamos a ver cómo hallamos el circuito equivalente Thevenin de un circuito con dos fuentes, una fuente de tensión y una fuente de corriente, para hallar el voltaje o corriente de este dispositivo. Su equivalente Thevenin de manera sencilla y fácil. Y vamos a ver la potencia del teorema de Thevenin. ¿Listos? Comenzamos entonces. Ahora tenemos dos fuentes, una de 9 voltios con una resistencia aquí de 100 ohmios y ahora una fuente de corriente de 100 miliamperios. Acá la otra resistencia de 300 ohmios y nuestra resistencia aquí de 400. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con dos fuentes? Si nosotros queremos averiguar el voltaje o la corriente en este componente otra vez, desde el punto A al punto B. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué nos dice Thevenin? Desconecta este componente de tu circuito para efecto de cálculo y toda esta zona lo transformas en este circuito, en una fuente de tensión real, un circuito equivalente, donde vamos a ver el R Thevenin y el B Thevenin. Vamos a hallar esto. Entonces, ¿qué es el voltaje Thevenin? ¿Cómo hallamos? Me dice que desconecte el componente y vea qué voltaje veo entre estos terminales, entre este punto y este punto, porque tierra es el mismo punto, ¿sí? Este punto y este punto, ¿qué voltaje vemos? ¿Listo? Entonces, una vez desconectado, mayormente cuando ven dos fuentes en un circuito, se utiliza superposición. Pero también tenemos que observar si necesitamos utilizar el teorema de superposición o lo podemos solucionar de manera simple. Y nos fijamos, cuando abrimos el circuito, esta resistencia está al aire. Por lo tanto, la corriente es cero. Y nos fijamos ahora en este circuito que nos queda. Y vamos a ver que básicamente el voltaje Thevenin va a ser lo que encontremos entre este punto y este otro, en la fuente de corriente. Pero ¿cómo vamos a hallar el voltaje en la fuente de corriente si nos proporciona corriente y no voltaje? Dicen. Nos fijamos aquí. Fíjense. En este circuito, el que predomina es la corriente y va a ir en este sentido. Me va a polarizar esta resistencia de esta manera, más, menos. Vemos que la fuente de tensión está polarizada de esta forma. Y al pasar 100 miliamperios por la resistencia de 100 ohmios, ¿cuánta tensión nos genera? Vamos a ver, el voltaje en la resistencia de 100 ohmios es igual simplemente a 100 ohmios multiplicado por 100 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 10 voltios, pero con esta polaridad. ¿Ya? Entonces tenemos acá 10 voltios. ¿Vemos? Y se debe cumplir la ley de Kirchhoff también. La ley de Mayas, fíjense,
Estas dos tensiones están en el mismo sentido, menos más, menos más. Y esta va a estar en signo contrario, porque dice que en la segunda ley de Kirchhoff, que las caídas de tensión, tanto como las que se generan, la suma algebraica debe ser 0. Entonces aquí, 9 más 10 nos da 19. Y ese es el voltaje de nuestra fuente de corriente. 9 voltios más 10 voltios. ¿Cuánto es el voltaje en la fuente de corriente? 19 voltios. Y este es mi voltaje Thevenin, 19 voltios. ¿Con qué polaridad? Con esta de aquí. ¿Listo? Entonces ya tenemos un valor, 19 voltios. ¿Qué nos falta? Hallar el R Thevenin, o la resistencia del circuito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos dice el teorema de Thevenin. Nos dice para hallar la resistencia Thevenin que las fuentes de tensión y las fuentes de corriente las anulemos. ¿Se acuerdan? Entonces, la fuente de tensión anulada, ¿cómo es? Simplemente un cortocircuito. Y una fuente de corriente anulada, ¿cómo es? Circuito abierto. Listo. Eso es lo que tengo que aplicar. El concepto del teorema de Thevenin. Tengo que leer qué me dice el teorema de Thevenin. ¿Y qué circuito nos quedaría entonces? Fíjense, vamos a dibujar el mismo circuito con las fuentes anuladas. Nos queda aquí 100 ohmios. Aquí, en vez de la fuente de corriente, circuito abierto. Y aquí la de 300 ohmios. Y me dice qué resistencia veo entre estos dos puntos, A y B. Tierra, ¿qué vemos ahí? Vemos dos resistencias conectadas en serie, nada más. Entonces la resistencia Thevenin es igual a 100 ohmios más 300 ohmios. Listo. El R Thevenin es igual a 400 ohmios. Y colocamos acá 400 ohmios. Ya está. Nos ha dado el valor de la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. Entonces ahora sí nos dice Thevenin que debemos de colocar, ¿qué cosa? La resistencia, del cual vamos a averiguar el voltaje y la corriente. ¿Listo? Ya está. De 400 ohmios. Ya. Y vamos a ver qué voltaje está cayendo aquí. Si observamos, las dos resistencias son iguales. La resistencia Thevenin y la resistencia de 400 ohmios o carga que le estamos colocando. Por lo tanto, este voltaje se va a dividir en dos partes iguales. Entonces, el voltaje aquí en mi resistencia de 400 ohmios, que yo quiero averiguar, es igual a, como son iguales, se parte en dos. 19 voltios entre 2. El voltaje de 400 ohmios es igual a 9.5 voltios. Entonces, la corriente en la resistencia de 400 ohmios, ¿cuánto será? 19 voltios, el voltaje total, aquí entre las dos resistencias. La suma de las dos resistencias, más 400 ohmios. 400 más 400, 800. Vamos a borrar acá. Entonces, la corriente, mi carga, será 19 voltios sobre 400 ohmios más 400 ohmios. Esta corriente de 400 ohmios es igual a 23.75 miliamperios. Y listo. Hemos hallado fácilmente
¿no? Y hemos dicho que la potencia del teorema de Thevenin es que una vez teniendo el equivalente de Thevenin, visto desde estos dos puntos, yo puedo variar el valor de mi resistencia, ¿no? Puedo variar y fácilmente puedo calcular la corriente y el voltaje que ahora van a circular o caen sobre esa resistencia. Si quiero sobre esta otra resistencia, tengo que armar otro equivalente Thevenin, ¿sí? Y como se ha visto, si tengo los conceptos claros, quién manda en este tipo de circuitos, la fuente de corriente o la fuente de voltaje, voy a poder solucionar de manera correcta y rápida mi teorema de Thevenin. No he utilizado superposición, ¿no? Que es un teorema que vamos a ver más adelante, porque vamos a tener fuentes más complicadas en otras posiciones. Y entonces vamos a necesitar, sí o sí, el teorema de la superposición. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo más, un ejemplo que muchos no lo entendían, pero si has seguido estos videos de Thevenin, lo vas a comprender de manera rápida y sencilla. Vamos a ver. Utilizando el ejemplo anterior, vamos a utilizar unas pequeñas variantes y vamos a ver el poder del teorema de Thevenin. Fíjense, ¿qué tal si nos dan ahora un circuito de este tipo? Miren. ¿Mm? Así. Ahora nos dan este circuito y nos dice entre A y B. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Lo mismo, averiguamos el circuito Thevenin, el equivalente Thevenin, entre estos dos puntos, que ya hemos hallado porque son los mismos valores, miren. Y acá, una vez que tenemos el equivalente, incluimos simplemente el diodo, miren. Ahora sí es más fácil. ¿Cuánto sería el voltaje en el diodo? 0,7. ¿Por qué? Porque está en polarización directa. Entonces es más, menos, voltaje Thevenin. ¿Y cuánto será la corriente en el diodo? Corriente en el diodo sería esto, y es como un circuito sencillo, ¿verdad? Circuito de un diodo sería 19 voltios menos el voltaje en el diodo entre 400 ohmios. ¿Cuánto sería la corriente en el diodo? 45,75 miliamperios. ¿Ven ahora qué fácil es? Y ahora, ¿qué tal si el diodo está al revés? ¿Mm? ¿Qué tal si nos dan un ejercicio o necesitamos hallar con un diodo colocado al revés? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Que nos ha dado estos valores, miren. Ahora simplemente cambio aquí la posición. Miren, como ya tengo el equivalente Thevenin entre estos dos puntos, ahí está. Está polarizado inversamente, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a tener una polaridad en este sentido, ¿no? ¿Y cuánto va a ser el voltaje del diodo? Igual al voltaje Thevenin, ¿no? Entonces acá ya debemos de conocer cómo funcionan los dispositivos semiconductores. Y ese es otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Cuánto es la corriente? Cero, ¿no? Listo. Otro ejemplo donde muchos se equivocan también. Miren, si tienes el concepto claro del teorema de Thevenin, no vas a tener ningún problema con los ejercicios que hemos hecho. Miren, ¿qué tal si ahora viene tu ejercicio con dos fuentes o una fuente, o incluso acá una resistencia? Tengo que hacer el equivalente de Thevenin y te viene así, miren. Una fuente de tensión aquí con esta polaridad. Más, menos, y que sean 7 voltios. Te dice, averíguame cuánto es la corriente que circula por esta fuente. ¿Cómo hallamos eso? Hacemos otra vez su equivalente a Thevenin, utilizando el ejemplo anterior, miren, ¿ah?
Y acá simplemente reemplazamos esta fuente de tensión. 7 voltios, ¿no? Podemos hallar ahora su corriente, la corriente que circula así, o circula en otro sentido, ¿no? Fácilmente, ¿no? ¿Cuánto es la corriente? La corriente va a ser esta fuente de tensión menos esta otra fuente. ¿Lo notan? 19 voltios menos la fuente que he colocado sobre 400 ohmios. ¿Sí? Aquí se nota claramente la potencia del teorema de Thevenin, el circuito equivalente. ¿Cuánto nos da esta corriente? 30 miliamperios. Rápidamente. ¿Listo? ¿Hasta ahí está clarito? Bien. Entonces, fíjense aquí. Aquí hay un detalle, ¿no? Vamos otra vez a colocar nuestra resistencia. El ejemplo anterior, miren. Continuando con este ejemplo. 400 ohmios. ¿Ya? Y acá alguien se dio cuenta, miren. Colocando esta fuente, dice aquí, esta fuente Thevenin, con la resistencia Thevenin, y colocando esta carga, dijo, aplicando la transformación de fuentes, puedo hacer esto, mira, transformación de fuentes, aplicando ese principio. Y esta fuente de corriente va a ser según la ley de Ohm, ¿o no? Y después colocamos nuestra resistencia de 400 ohmios. ¿Funcionará igual? Sí. Y de acá surgió otro teorema. ¿Sabes cuál es ese otro teorema? Que vamos a ver en un video próximo, este teorema. Y otro científico también vio que de acá podría calcular la máxima transferencia de potencia de esta fuente de tensión hacia la carga o hacia el dispositivo que se está analizando. Y surgió otro teorema. ¿Ven? Entonces todo nos lleva, partiendo de la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, ¿qué más? El concepto de fuente de tensión real y fuente de corriente real. Vamos a analizar en otros videos los otros teoremas. Si te gustó, me gustaría que lo comentes. Si no lo has entendido, qué parte no lo has entendido, puedo responderles en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces nos vemos en el siguiente video y espero que les haya gustado. Chao, cuídense.